transdisciplinaria e intersectorial en ese ámbito académico, con sus fundamentos teóricos y metodológicos, así como aquellos principales desafíos, aquellas principales oportunidades, ¿cierto? Que plantea pues toda esta parte de producción de conocimiento relevante, contextualizado y que genera un impacto social, donde lo podemos evidenciar como un enfoque integrador y que busca trascender aquellos límites, ¿cierto?, tradicionales desde ese conocimiento disciplinar. Entonces, antes de iniciar, les quiero compartir brevemente la dinámica del webinar. Primero tendremos una serie de presentaciones por parte de nuestras ponentes invitadas. Posteriormente abriremos un espacio de preguntas, de diálogos con la audiencia, y por ende les invito a que vayan escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat durante la sesión. Y también me permito indicar que esta sesión está siendo grabada y pues posteriormente estará disponible para su consulta. Me permito presentar a las panelistas. Me complace presentar a nuestras ponentes, quienes aportarán desde distintas perspectivas disciplinarias y experiencias investigativas. Doctora Luisa Galvis, magíster en Antropología Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias de la Salud y doctora en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Facultad de la Enfermería de la Universidad Antonio Nariño. Magíster Alexandra Castiblanco Montañez, enfermera, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional, magíster en Epidemiología Clínica de la FUT y docente investigadora, investigadora junior y líder del grupo Perspectiva del Cuidado, categoría A en MinCiencias, Facultad de Enfermería, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctoras, ponentes, muy agradablemente les doy las bienvenidas. Doctora Luisa, doctora magíster Alejandra, bienvenidas. Muchísimas Vamos. gracias. Ok. Les agradecemos profundamente la participación, les agradecemos profundamente este compromiso que ustedes tienen con el fortalecimiento del pensamiento transdisciplinario en nuestros entornos académicos. Por ende, damos inicio a la intervención de la doctora Luisa Galvis, quien nos hablará sobre la intersectorialidad en la investigación en salud, una oportunidad para el cuidado. Adelante, doctora Luisa. Muchísimas gracias, Erika. Ante todo, quiero agradecer la invitación de la profesora Alexandra para poder compartir este espacio y poner en diálogo estos temas tan relevantes para enfermería. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me pueden indicar si ahí la están viendo? Sí, señora, se está viendo. Ok. Listo. Entonces, digamos que el día de hoy quiero compartir un poco mi experiencia en cuanto al trabajo intersectorial. Por ello, titulé este conversatorio como la intersectorialidad en la investigación en salud, una oportunidad para el cuidado desde la experiencia que tuve con mi investigación doctoral. Antes de iniciar, quiero empezar con esta frase que dice: individualmente somos una gota de agua, pero juntos somos un océano, como nos vamos a dar ahorita cuenta, de oportunidad para el cuidado. Antes de hablarles de mi experiencia en el trabajo intersectorial en salud y en enfermería, quiero, digamos que, hablar y centrar un poco la conversación en cuanto a por qué hoy en día, ¿cierto?, estamos hablando de la intersectorialidad en salud y por qué hoy en día estamos hablando de la intersectorialidad para el trabajo en enfermería, especialmente para el cuidado.
Y siento que esto tiene que ver un poco, ¿cierto?, en cómo se ha transformado el sistema de salud en Colombia y en cómo también se ha entendido la salud, ¿cierto?, en cómo cuidamos la salud a lo largo de la historia. Quiero mostrarles, comentarles que la intersectorialidad o hablar de intersectorialidad en Colombia, en el sistema de salud colombiano, empezó, ¿cierto?, a partir del 2011, a partir de la ley 1438. Antes, ¿cierto?, de esta ley, fíjense que con la ley 100 nosotros no teníamos esta perspectiva de la intersectorialidad. Hablábamos de la eficiencia del sistema, de la universalidad, ¿cierto?, de la protección en salud, de la solidaridad, de la integralidad y la participación. Pero en ese entonces, ¿cierto?, con la ley 100 en el año 93, ese paradigma de la salud, digamos que estaba un poco enfocado a un paradigma biomédico. Fue a través de los años, ¿cierto?, cuando empezamos a entender que la salud no solamente dependía, ¿cierto?, de la parte médica, que se empezó a integrar y a entender que se necesitaba trabajar desde otras perspectivas para empezar también a trabajar desde el paradigma biopsicosocial y desde lo que hoy por hoy entendemos como los determinantes sociales de la salud. Entonces, es aquí, ¿cierto?, en el 2011 cuando la intersectorialidad empieza a entrar en diálogo para, digamos que, aportarnos o darnos a entender que se necesita una acción conjunta y coordinada de los diferentes sectores y organizaciones para poder impactar, ¿cierto?, en esa salud de las poblaciones. Es decir, que con esto empezamos a entender que el trabajo para garantizar el derecho, cuando hablamos del derecho hablamos del derecho que se empezó a hablar con salud con la ley estatutaria, ¿cierto? Solamente hasta el 2015 empezamos a hablar sobre ese derecho. Entonces, aquí empezamos, digamos que a entender que para garantizar ese derecho a la salud no solamente le compete al Ministerio de Salud, sino que se debe trabajar de manera intersectorial, integral con los 19 ministerios para poder garantizar este derecho. Entendiendo eso, digamos que también es importante resaltar que cuando hablamos del trabajo intersectorial, eso tiene como dos grandes principios. Por un lado, lograr una mayor eficiencia de cada uno de esos actores que pueden aportar a la salud de las poblaciones, optimizando, digamos que esas fortalezas y esos recursos que ellos tienen, pero también otro de los propósitos es generar esas respuestas coherentes que demandan las diversas situaciones en salud que son complejas, ¿listo?, de estas poblaciones. Este trabajo intersectorial, digamos que asimismo convoca a la multiplicidad, ¿cierto?, de visiones, de saberes y de concepciones frente a la población y sus situaciones. Creo que esta es una de las grandes riquezas que podemos encontrar en el trabajo intersectorial, que es la integración de esos diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y de las diferentes concepciones y visiones de las diferentes realidades de las poblaciones y sus situaciones en salud. Y de esta manera, a través de la intersectorialidad, ¿cierto?, de esas visiones, de esos saberes, de esa conjugación, también empezamos a trabajar o a potenciar las voluntades de todos esos sectores que empiezan a colaborar y a tener que ver con la salud de las poblaciones. También se empiezan a conjugar esos intereses y esas expectativas, pero también empieza a trabajarse en la conjugación y en la sumatoria de los recursos. Y acá no hablo solamente de los recursos económicos, sino también de esos recursos humanos, de esos recursos de infraestructura y también de esos recursos sociales que dentro de los diferentes sectores se pueden unir para potenciar, digamos, acciones. Y es a través de este trabajo que entonces empiezan a movilizar esa serie de vínculos y cooperaciones para la búsqueda de aliados y la búsqueda también de
acciones, digamos, que puedan impactar en mayor medida a las comunidades, a esos problemas de la salud de las comunidades. Es así que entonces tenemos que en la intersectorialidad existe una ventaja potencial para generar diferentes dinámicas que se complementen y de esta manera poder dar respuestas a las complejas situaciones de vida de las comunidades. Ahora bien, ¿cómo trabajamos esa intersectorialidad, cierto? No existe como tal un paso a paso, ¿cierto? De el 1, el 2, el 3, el 4, para poder, digamos, que articular todas estas acciones que nosotros quisiéramos lograr para la atención en salud, sino que este camino, ¿cierto? Está conformado por subidas y bajadas, ¿cierto? De qué ha pasado, cómo seguimos, que a veces se complica, digamos, que este trabajo intersectorial y pensamos un poco en desfallecer, pero al final, digamos, que volvemos a tomar un respiro para lograr esas acciones conjuntas que a la larga queremos es que beneficien a esas comunidades o esas poblaciones sobre las cuales nosotros podemos trabajar. Es así que el trabajo intersectorial no solamente tiene un camino, ¿cierto? Sino que dependiendo de esa persona que active, digamos que entre comillas, esa ruta, podemos tener en la investigación diferentes caminos para trabajar a nivel intersectorial. Entendiendo esto, entonces quiero compartirles mi experiencia con mi tesis doctoral, que se tituló Vejez, Envejecimiento y Salud, una mirada cultural e interseccional desde las mujeres adultas mayores afrochocuanas. Con esta investigación, digamos que yo tuve un objetivo general que fue comprender la vejez, el envejecimiento y la salud de las mujeres adultas mayores afro desde una perspectiva interseccional y cultural. Sin embargo, para cumplir con este objetivo general, yo tenía un objetivo específico que era analizar toda esa estructura social por la que transitan las mujeres adultas mayores con respecto, digamos que, a su vejez, a su envejecimiento y a su salud en el curso de la vida. Es así que con estos, digamos que con este objetivo general y con este específico, mi gran reto, ¿cierto?, fue llegar al territorio chocuano, específicamente a Quibdó, para poder entender, ¿cierto?, cómo se comprendía la vejez y el envejecimiento en específicamente las mujeres adultas mayores y cómo a través de los diferentes sectores también se abordaba este fenómeno. Entonces, yo planteé, ¿cierto?, para mí gráficamente fue como estoy en un territorio, todo esto que está en gris lo desconozco y necesito empezar a recorrerlo para poder entender desde las diferentes miradas cómo se entiende la vejez y el envejecimiento en las mujeres, pero también no solamente cómo se entiende, sino cómo se aborda. Y desde ese, usted está acá, ¿cierto?, en ese mapa, hay que empezar también a entender que desde el propio investigador ya se empieza a construir esa intersectorialidad. Yo realicé, digamos que mi doctorado gracias a una beca que yo tuve del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y a partir de un proyecto o el proyecto de mi trabajo de tesis de maestría que le hice en el Chocó con la Corporación Casa del Pacífico, también pude, digamos que construir un problema de investigación para poderme ganar esa beca. Entonces, desde allí yo ya estoy empezando a realizar una articulación para ese trabajo intersectorial. Cuando yo estuve en el territorio, entonces digamos que siempre nos vamos un poco por lo que más conocemos. Entonces empecé, ¿cierto?, a buscar por las secretarías de salud a nivel tanto municipal como departamental, ellos cómo estaban entendiendo la vejez, ellos cómo estaban entendiendo el envejecimiento, también cómo lo estaban trabajando, qué problemas estaban identificando con respecto a este tema y adicionalmente qué problemáticas, ¿cierto?, habían tenido con anterioridad y en el presente para trabajar de manera articulada por la vejez y el envejecimiento en el Chocó.
De esta manera, digamos que a partir de los recorridos que yo empecé a realizar por cada uno de estos sectores, me empecé a entender cómo se manifestaba, digamos que mi fenómeno en el territorio, a través de la Secretaría de Salud, tanto municipal y departamental. Entonces empecé a entender o a conocer que, por ejemplo, la política pública de vejez y envejecimiento que existe a nivel nacional, en el Chocó, digamos que aún no se había podido implementar. Incluso hoy por hoy todavía no se ha implementado, y esto tiene que ver con algunas problemáticas que tienen allá con los recursos. Pero adicionalmente me empezaron, ¿cierto?, a botar información que toda la parte de vejez y envejecimiento se trabajaba a través de una de las grandes dimensiones, que es la dimensión de poblaciones vulnerables. Sin embargo, la Secretaría de Salud, ¿cierto?, tanto municipal y departamental, no tenía como el abordaje macro. Ellos, ¿cierto?, a través de ese primer contacto, me llevaron a la Secretaría de Integración Social, que es donde se aborda de manera integral esa vejez y ese envejecimiento en el Quibdó, y en general en el departamento. A través de esa Secretaría de Integración Social a nivel municipal y a nivel departamental, entonces empecé a conocer sobre los centros día, cómo trabajan, ¿cierto?, articuladamente con un operador que en ese entonces se llamaba Fundación para un Nuevo Vivir, cómo se articulaban a través de los 10 centros día que había dentro de Quibdó, para trabajar, para atender de manera integral a la vejez y al envejecimiento a nivel general. Y de esta manera también, de alguna forma, empecé a trabajar con una psicóloga, ¿cierto?, para atender, o que ella estuviera conmigo en las diferentes entrevistas, por si, digamos, que había algún caso de atención especial para alguna mujer adulta mayor que haya vivido una experiencia de desplazamiento o de conflicto armado. A partir de allí, digamos que también empecé a conocer que algunos de los adultos mayores que no habían tenido la oportunidad de estudiar en su niñez, ¿cierto?, hoy por hoy, a sus 70 y sus 80 años, estaban iniciando, digamos que, a realizar su primaria y su secundaria. Entonces, me dirigí de esta manera a Secretaría de Educación para abordar un poquito, digamos que, cómo era esta estrategia para poderle brindar a estos adultos mayores esa educación que en su niñez, digamos que de alguna manera, fue negada. Y esto también se realizó a nivel municipal y departamental, y posteriormente, digamos que completando un poco este gran mapa, empecé también a indagar sobre las diferentes organizaciones sociales que trabajaban para la vejez y el envejecimiento en el territorio. Yo ya tenía una que era desde la maestría en la que hice la maestría en antropología social, que era la Corporación Casa del Pacífico, que acobijaba a un grupo de mujeres cantadoras, y desde allí también se les ofrecía unos servicios. Esta corporación Casa del Pacífico, por digamos que motivos de conflicto armado, digamos que su integrante principal, su coordinadora, tiene que salir del territorio, y este grupo de mujeres queda a cargo de la Biblioteca Pública Departamental Arnoldo de los Santos Palacios. Entonces ahí también me empiezo a articular con la biblioteca para también conocer cuál es el programa, ¿cierto?, que ellos empezaron a conformar a través, digamos que, de la llegada de este grupo de adultas mayores a la biblioteca. Y dentro del conocer a esos diferentes líderes sociales que estaban en el territorio, pude también tener la oportunidad de trabajar, ¿cierto?, como parte del equipo de una organización que se llama Quibdó. Y dentro de esa organización de Quibdó, ¿cierto?, es una organización que se encarga a través del arte y la pintura de renovar esos espacios que, digamos que de alguna manera, están restringidos y adicionalmente vulnerados por el conflicto que existe entre los territorios. El proyecto donde yo pude o tuve la oportunidad de participar se llamó Manito Pintámela y yo la coloreo.
Este proyecto se llevó a cabo en la zona norte de Quibdó, digamos que esta es una de las zonas rojas del territorio, y a través de este proyecto y de la protección, ¿cierto?, de la policía, digamos que pudimos tener acceso a ese territorio y poder llevar a cabo este proyecto que se realizó allá. Entonces, fíjense, digamos que la transformación que hubo acá en este territorio, donde también participó USAID Addivoca, participó la organización con la que yo estuve trabajando, que fue Kiddoa, pero también participó Pintuco para poder transformar estos territorios y también salir un poco de esa estigmatización con la que están algunos sectores en la ciudad. Entonces, a partir, digamos que de todo ese trabajo, ¿cierto? De todo ese recorrido que se realizó para yo poder entender, conocer el fenómeno a través de las diferentes visiones y miradas, también tuve la oportunidad en todo ese recorrido poder conocer cuáles de pronto eran los recursos con los cuales ellos me podrían apoyar. Ya dije que no eran solamente recursos económicos, sino también humanos, también de infraestructura y también de estrategias con otros profesionales de la salud. Y de esta manera, si bien digamos que aquí se los traje un poco bonito, ¿cierto? Del recorrido, del paso a paso de lo que yo realicé en el trabajo de campo, al final de cuentas esto termina siendo más bien como una escalera, ¿cierto? Donde tenemos, digamos, donde vamos a ir a golpear puertas y no nos van a abrir la mano. Yo digamos que quise abordar, digamos que mi fenómeno también a través de la Secretaría de la Mujer, pero digamos que me cerraron la puerta, no, o sea, fui, ¿cierto?, a hablar de mi proyecto, cuál era mi objetivo y demás, pero digamos que esa entrevista nunca la logré. Entonces, este trabajo, digamos que intersectorial, no viene siendo ni lineal ni circular, sino que viene siendo un sub y baja en donde van apareciendo actores, donde van apareciendo oportunidades, en donde digamos que es la capacidad de ese investigador de tomarlas o no para avanzar, digamos que en su fenómeno. Y digamos que este fue como tal de lo que les comenté, todo el trabajo de campo que se realizó con la investigación, que finalmente se conformó por 4 fases, una fase preparatoria, una fase 1 conociendo, digamos que todo este recorrido que yo les hice, una fase 2 en donde también se realizaron, digamos que esas entrevistas a profundidad, pero de manera un poco más personal con cada uno de los actores que contribuyeron con la investigación. Y finalmente, digamos que con todo este recorrido, comprendiendo el fenómeno, haciendo como una recapitulación de los recursos, ¿cierto? Y yo también con la iniciativa de que yo no quería dejar esto como, esto es, así es la vejez y el envejecimiento en las mujeres, esto pasa, así ha sido su niñez, estas fueron las desventajas que tuvieron a lo largo de la vida y por eso hoy por hoy, digamos que viven su vejez como la viven actualmente. Yo no quería dejar mi investigación digamos que en ese punto, sino que quería de pronto hacer un poquito más. Es así como se construye la fase número 3, que tiene que ver un poco con esa intervención de cuidado. Resulta que cuando yo estuve haciendo las entrevistas, tuve la oportunidad o se les pidió permiso a las adultas mayores de poder realizar un estudio fotográfico con ellas. Y esto dio para que se generara esa, digamos que esa oportunidad de cuidado que yo la titulé como protagonistas, retratos de mujeres adultas mayores afrochocuanas. Y todo ese recorrido, ¿cierto?, que yo hice por integración social, por Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, con la Biblioteca Arnoldo Palacios y todos esos recursos que yo empecé a identificar con cada uno de estos sectores, fue aquí donde terminaron, digamos que, articulados. El acto, digamos que de este encuentro se hizo en el auditorio de la biblioteca, ¿cierto? Toda la parte de invitados de los adultos mayores que llegaron al evento, que fueron como 100 adultos mayores, se logró gracias a la articulación con la Secretaría de Integración Social Municipal.
toda la parte, digamos que artística que se montó acá también fue a través de una gestora cultural y danzante que conociendo el trabajo también, digamos que deseó participar dentro del encuentro y adicionalmente a través de la Secretaría de Salud se logró también vincular a una comunicadora social que nos apoyó, digamos que en el proceso, ¿cierto?, de la transmisión de cada uno de los mensajes y la presentación durante este encuentro, en donde lo que se quería era hacer un reconocimiento a la vida y la trayectoria de estos y estas adultas mayores. Si bien digamos que digamos que todo este trabajo duró más o menos un año, esto no hubiera sido posible, ¿cierto? Si durante todo este recorrido que yo estuve haciendo en cada uno de las secretarías y de los sectores, no se hubiera, digamos que también tejido una relación de confianza con cada uno de los representantes de estas secretarías. Entonces creo que eso también es un punto relevante por rescatar, que en este trabajo intersectorial hay que cultivar esas relaciones y que el otro vean ustedes también esa intención, ese interés de hacer algo más y no solamente de ir a recabar una información que usted necesita para una investigación. Solamente de esa manera se pueden, digamos que, lograr resultados y la confianza para que de alguna manera se puedan articular diferentes recursos y poder impactar, digamos que en sus investigaciones con propuestas como estas. Eso era lo que yo les quería presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luisa, por compartir tan valiosa, de verdad que tan valiosa experiencia. Le doy espacio a la profesora María Estela, quien levantó la mano. Buenas tardes para todos, profesora Erika, todos los que nos acompañan esta tarde. De verdad, doctora Luisa, que excelente lo que estás presentando, porque para nosotros en enfermería está lo de la parte de la interculturalidad. Creo que es un trabajo que debemos de empezar a hacer todos. Tengo una inquietud con respecto a los sectores. Aquí entra también la iglesia, ¿cierto? O las diferentes religiones. ¿Cómo se puede, digamos, en este caso, poder involucrar ese sector cuando pues no todos tenemos la misma religión? ¿Ahí cómo se podría articular? Claro, tú tomas un punto fundamental que no logré, digamos que no lo tomé, sin embargo, digamos que aquí la parte religiosa y espiritual dentro de las comunidades afro es muy importante, ¿cierto? Ellos, digamos que en su cosmovisión, la parte espiritual forma integralmente parte de su cultura. Entonces, dentro de la intervención que se hizo con ellas a través de esa exposición fotográfica y de la puesta en escena, ¿cierto?, que se tuvo con ellas, también tuvimos como un ritual de iniciación en donde se invitó, digamos que a esas adultas mayores, siempre se hace, digamos que con las comunidades, o en este caso en el Chocó, una armonización del espacio para que, digamos, todos estemos dispuestos a lo que se va a hacer en X o Y actividad. Entonces creo que la articulación se puede, o esta articulación que yo les propuse, por eso yo les decía, hay diferentes caminos para hacerla. Y eso depende un poco del investigador, pero también del proceso de investigación que uno tiene y de las diferentes relaciones que uno pueda establecer con los diferentes sectores, ¿cierto? Muchas veces en estas investigaciones lo que va a prevalecer va a ser, digamos que esos valores y esa cultura de las personas que están colaborando con la investigación, no del investigador. Yo pude o de pronto soy atea o no, pero en este caso, en entablar esas relaciones de confianza, de solidaridad, ¿cierto?, con las poblaciones, parte de respetar
esos conocimientos o esas tradiciones o esas creencias que tiene esa población, y en lo posible el investigador debe poder lograr integrarlas dentro de los procesos de investigación que tiene con esas poblaciones. Muchas gracias. A ti, profe, muchas gracias. Y mi pregunta venía porque hemos tenido algunas prácticas y algunas personas insisten mucho en involucrar este sector. Y cuando hay diferentes tendencias de religión, a veces se tiene esta dificultad. Claro, hay dificultad también con los mismos sectores de salud, de trabajo, de ambiente, de educación, porque al fin de cuentas hay intereses políticos de por medio, ¿cierto? Entonces siempre debemos, por eso lo que yo les decía, de construir las relaciones con cada uno de los sectores para poder, digamos, que realizar un trabajo no desde la jerarquía, sino de un trabajo por iguales para saber entre todo lo que tenemos nosotros cómo podemos aportar a un problema que nos interesa en común. Bueno, muchas gracias y de nuevo, excelente. Felicitaciones. A ti, muchas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Profe María Estela, muchísimas gracias. Bueno, ahora damos paso a la enfermera Alexandra, quien nos abordará el tema experiencias, conocimientos, actitudes y significados sobre métodos anticonceptivos y educación sexual en 8 colegios de Colombia, en 6 colegios del departamento de Colombia, un estudio mixto. Adelante, Alexandra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Erika, ¿me confirmas por favor si me escuchan y ven mi pantalla? Por Sí, favor. señora. Bueno, Se muchísimas está viendo la presentación y se le escucha bien. gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como primer punto, agradecer a la red Cronifan y en el marco de este ciclo de webinars de EPALATAM, del proyecto de EPALATAM que se hace en alianza con diferentes instituciones en el marco de la red, a la profesora Lorena Chaparro y la profesora Sandra Hernández, quienes lideran este ciclo de webinars. Hoy en el conversatorio de enfoques, retos y oportunidades de la investigación transdisciplinaria, queremos compartirles también otra experiencia que hemos tenido desde la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, desde el Nodo Colombia, en investigación transdisciplinaria. Entonces, para empezar, pues es importante aclarar algunos conceptos que suelen confundirse, pero que pues marcan diferentes formas en las que nosotros podemos hacer esa colaboración en investigación desde nuestros sectores. Estos principios o estos conceptos que queremos dejar aquí claros son inicialmente, pues bueno, la multidisciplinariedad. Aquí participan en la multidisciplinariedad varias disciplinas, pero cada una trabaja de manera paralela, ¿cierto? Sin perder como su objeto de estudio y su autonomía. Por ejemplo, en el caso de, no sé, pensemos en el cuidado de un paciente con cáncer, ¿cierto? En enfermería, por ejemplo, nos podríamos enfocar en el autocuidado. Desde la integración con psicología podrían hablarnos ellos de la parte emocional, el afrontamiento. Desde la nutrición podríamos hablar un poco de de la rutina o de la dieta que podrían tener estos pacientes dentro de su tratamiento. Es decir, que todos contribuyen, ¿cierto?, en el desarrollo o en el estudio del fenómeno, pero cada uno desde sus perspectivas o desde su disciplina particular. En este caso, en la multidisciplinariedad, no necesariamente las diferentes disciplinas tienen que dialogar entre sí, simplemente cada una está aportando desde su cuerpo, desde su objeto de estudio, a la resolución de un fenómeno en particular. Bien. Denme un segundo porque no sé, se me pasó y ahora no lo puedo devolver. Un segundo, por favor.
Ok, ahora sí. Entonces, es que era acá. Ok, ven mi pantalla, ahora sí, ¿cierto? En la segunda, que es interdisciplinariedad, Sí, señora. damos un paso, digamos, más allá de acudir todas las disciplinas desde nuestro objeto de estudio. Damos un paso un poco más allá y no solo se trata de poner estas disciplinas, ¿cierto?, lado a lado, sino que también integramos nuestros propios objetos de estudio, integramos nuestras teorías, nuestros métodos, incluso nuestros modelos y teorías, los integramos de manera que construyamos un marco un poco más integral que nos permite analizar un fenómeno de manera más amplia desde todas sus complejidades. En el caso, por ejemplo, de unos cuidados paliativos, en enfermería o desde enfermería y medicina trabajaríamos juntos para diseñar, por ejemplo, un programa. Ya lo vamos a ver cómo trabajamos aquí en este programa desde manera interdisciplinaria, pero también transdisciplinaria. Entonces, desarrollamos un programa, por ejemplo, para el manejo del dolor, combinando esos conocimientos clínicos con las estrategias de cuidado, y se construye como tal un modelo o un programa o un método, ¿cierto?, que nos ayude a entender el fenómeno desde la complejidad, pero de manera integrada desde nuestras disciplinas, o desde nuestros modelos y teorías. Y la transdisciplinariedad, entonces, ya busca trascender esas fronteras académicas, ¿no? Y ya aquí entonces no solamente dialogamos las disciplinas, sino que también incorporamos esos saberes prácticos, comunitarios, pero también tradicionales, ¿cierto?, en la investigación. Entonces, es una investigación que se hace con los diferentes entornos comunitarios, también se involucra pues la sociedad, y en el caso como tal de mi proyecto específico vamos a ver cómo se integra la escuela, la familia y el sector salud en el desarrollo o en el entendimiento de un fenómeno complejo como la sexualidad, y cómo se desarrollan o se co-crean eh, programas o soluciones que realmente estén adaptadas al contexto cultural y al contexto social, de manera que pues podamos realmente hacer transformación de esa realidad de manera mucho más efectiva. Entonces, en síntesis, la multidisciplinariedad suma esas miradas de manera aislada, pero sobre un mismo fenómeno. En la interdisciplinariedad, pues ya buscamos una integración de los diferentes métodos o de los diferentes modelos que tenemos en las disciplinas para explicar el fenómeno y su complejidad, pero desde la transdisciplinariedad ya buscamos trascender y entonces transformar la práctica y la vida de las personas que están transitando por un fenómeno de estudio en salud. Entonces, aquí puntualmente pues queremos compartirles una experiencia transdisciplinaria en 6 colegios que hicimos en 6 colegios de 5 departamentos de Colombia. Involucramos a Bogotá, Huila, Cundinamarca, Bolívar y Norte de Santander como departamentos pues con los que pudimos hacer alianza para el desarrollo de esta experiencia. En este estudio abordamos la educación sexual integral y la prevención del embarazo adolescente como pues un tema que conocemos que es de salud pública, que tiene enormes implicaciones sociales, familiares, pero también educativas, y en el que partimos de reconocer que pues al ser un fenómeno tan complejo, ¿cierto?, en el que interfieren diferentes sectores, pues ninguna disciplina por sí misma puede dar respuesta o puede entender su complejidad. Entonces, requerimos en este estudio particularmente integrar a estudiantes, a padres, a docentes y al sector salud desde las diferentes disciplinas que trabajamos allí en este proyecto. Entonces, en este ejercicio nosotros trabajamos con, bueno, en mi caso soy enfermera, salubrista, también trabajamos con la profesora Liliana Bernal, que también es profesora de la FUCS, ella también es enfermera, tiene una especialización en educación, fue especialista en gerencia en salud y también es salubrista.
Trabajamos desde otra disciplina con el doctor Carlos Alberto Castro, que él es médico especialista y magíster en epidemiología, con el doctor Carlos Melo, quien es el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital San José. Participó también el doctor Ferney Vaquero, quien es pediatra y efebólogo. Participó también un coordinador académico de una de las instituciones participantes, quien es Eberto Muñoz Dago Eberto, perdón, Muñoz, quien participó desde el sector educativo. Y participaron o se vincularon en el proyecto estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería y de Medicina y también estudiantes de la maestría de Epidemiología Clínica. Entonces aquí en el equipo de trabajo quiero resaltar que pues tenemos y convergemos, ¿cierto?, diferentes saberes y diferentes disciplinas para el análisis de este mismo fenómeno, dado lo que mencionaba hace un momento, de que la educación sexual integral pues es un tema que tiene esas complejidades y en el que reconocemos que necesitábamos integrar estas diferentes perspectivas para realmente aportar una comprensión mucho más profunda de este fenómeno y realmente integrar al sector educativo también en esa identificación de necesidades para poder lograr la transformación. Incluimos también estudiantes de diferentes niveles de formación, de pregrado y posgrado, dado que hemos identificado que también en este trabajo colaborativo se enriquecen ambos de las diferentes perspectivas, pero también de sus niveles de formación. Bien, este proyecto, tuvo como objetivos evaluar la frecuencia de conocimientos adecuados y de actitudes de aceptación hacia los métodos anticonceptivos, así como sus factores asociados en estudiantes de noveno, décimo y undécimo bueno, aquí son 6 colegios, 6 colegios de 5 departamentos de Colombia. Y desde una perspectiva cualitativa buscamos comprender las experiencias sobre esa educación sexual y desde las diferentes actores que involucramos. Consideramos que igual que como es un fenómeno que no puede ser explorado desde una sola disciplina, tampoco puede ser explorado desde una sola perspectiva si queremos comprenderlo a profundidad. Por eso integramos a los diferentes actores principales que incluimos fueron estudiantes, sus padres y los docentes y el área administrativa de los colegios de estas 5 regiones de Colombia. Para lograrlo, usamos un diseño mixto anidado concurrente de modelo dominante, en el cual utilizamos o desarrollamos una fase cuantitativa con encuestas a 127 estudiantes que participaron entre 14 y 18 años, y en la fase quali trabajamos con grupos focales a estudiantes, padres y docentes de los diferentes colegios participantes, que nos permitió pues integrar estos métodos y reconocer cuáles eran los diferentes actores para no solamente obtener los datos cuantis del contexto y el diagnóstico situacional respecto a los conocimientos y actitudes, sino también entender cómo eran sus experiencias y los significados que le atribuían a esa educación sexual integral o a la educación sexual integral en esta etapa o en este curso de vida. Como resultados principales, en términos cuantitativos, encontramos que el 70% de los estudiantes tenía conocimientos adecuados sobre anticonceptivos, 92.9% de los estudiantes tenían actitudes de aceptación hacia su uso, el 70% hablaban de la sexualidad con sus padres, aunque principalmente con la madre. El 82% expresó que preferían también recibir información de profesionales de la salud porque los hacía sentir mayor confianza y mayor tranquilidad respecto a la información que estaban recibiendo. 23.6% de los participantes habían iniciado su vida sexual con una edad promedio de 15 años y el 20% habían tenido relaciones sin protección, al menos una relación sin protección. Estos resultados nos muestran que pues, hay avances efectivamente en conocimientos y actitudes, están por encima del 70%, pero que aún existen pues, brechas o vacíos importantes, ¿cierto?, en la práctica y en el acceso también
principalmente a la información confiable y a los métodos anticonceptivos y a su uso, dado que utilizan unas fuentes de información que pues no son adecuadas para, para la toma de decisiones consciente y responsable. Entonces, ya en los resultados cualitativos, nosotros encontramos o describimos 5 categorías principales. Dentro de esas encontramos, bueno, la descripción de la sexualidad como una dimensión del ser humano. Estudiantes, aquí recordemos que en esta fase involucramos ya no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes y a los padres de familia. Y encontramos que los estudiantes y docentes reconocen la sexualidad como parte integral de la vida, que involucra no solamente aspectos físicos, sino que también involucra aspectos emocionales y sociales, que se deben trabajar desde la formación o desde, digamos que desde las escuelas, pero también desde sus familias. En los padres, normalmente, digamos que identificamos un silencio o una falta de conceptualización en términos de la sexualidad, hay un desconocimiento generalizado de qué es la sexualidad, cómo se entiende, y los que manifestaron algún tipo de conocimiento, de percepción sobre esta dimensión, lo describieron solamente desde los aspectos fisiológicos, ¿cierto? En una segunda categoría, en la educación sexual en el colegio, identificamos que los estudiantes la perciben y la describen como insuficiente, que es represiva, que se utilizan estrategias de terror para hacer este proceso de formación, muchas veces con un lenguaje intimidante, y que ellos consideraron que pues no era la mejor forma de generar conciencia o de generar adopción de prácticas saludables en ellos, sino que al contrario generaban como un rechazo a esa educación cuando se da de manera así intimidante o represiva. Los padres consideraron que la educación sexual en los colegios era escasa, ocasional y superficial, enfocada principalmente a los factores o a los aspectos biológicos. Y los docentes señalaron que pues en ellos existe falta de preparación, en algunos muchos temores para abordar el tema en profundidad. Consideran que, y principalmente en los colegios femeninos, consideran que abordar el tema podría ser un poco riesgosos en términos de su desempeño profesional, ¿no? Y que podrían malinterpretarse estas formaciones en el marco de la escuela. Por eso se limitan principalmente a las cátedras de biología, ¿cierto? Y pues a las escuelas de padre que dirigen los profesionales en psicología. Ya como en la identificación de los roles de los actores, los estudiantes consideran que el rol como jóvenes debe ser buscar información confiable y que deben asumir con responsabilidad la toma de decisiones. Sin embargo, que existen escasez en la adquisición o en la información que pueden tener, y que muchas veces acceden a la información ya desde internet o desde fuentes no confiables. Los padres reconocen ser formadores, pero tienen que enfrentarse a diferentes tabúes y vacíos de información, reconocen que no están preparados para dar esta información y que pues debe ser la escuela y el sector salud quienes los orienten de manera efectiva en cómo pueden ellos abordar estos temas desde sus hogares. Y los docentes, ellos consideran que son orientadores, pero que no siempre cuentan con esa formación ni el apoyo institucional. En ese orden de ideas, todos los actores convergen en que el sector salud, ¿cierto?, se debe involucrar en las escuelas, en el desarrollo de estos programas de educación sexual integral en los colegios, para que tanto los docentes como los padres y los estudiantes tengan como esa tranquilidad de asumir estos conceptos y de asumir estos lineamientos desde una perspectiva profesional, pero que además elimine un poco los tabúes que de pronto se pueden presentar desde el entorno escolar. En la categoría de métodos anticonceptivos,
encontramos que percibían mitos, prácticas de riesgo, ineficaces, por ejemplo, tomar gaseosas. Ellos nos hablaban de las duchas vaginales después de una relación sexual para evitar un embarazo, una gestación. Los estudiantes y los padres desconocen también los programas en salud que existen desde nuestro plan de beneficios, también desconocen la gratuidad de este acceso y cómo pueden acceder o las condiciones para acceder a a estos servicios que contamos en nuestro sistema de salud, con los que contamos en nuestro sistema de salud. Y los docentes pues admiten que hay una desactualización y que pues la formación es limitada y que realmente digamos que aunque podría ser abordado desde diferentes disciplinas, no lo saben abordar. Entonces a veces hay desconocimiento también sobre la ruta que deberían tomar o a quién pueden referirlo cuando hay dudas, a quién pueden referir al estudiante cuando existen dudas o que existen, digamos que a pesar de que existe una política en la que se deben implementar estos programas de formación, pues que realmente en el ejercicio efectivo ya en las instituciones educativas, pues que realmente no se da, porque existe miedo, porque existe tabúes, porque existe desconocimiento, porque no hay quien de pronto encabece esta formación dentro del entorno escolar, ¿no? Y al final, pues ya en términos de derechos sexuales y reproductivos, identificamos que había un desconocimiento generalizado en estudiantes y padres, en docentes hay un poco más de conocimiento en términos de los derechos sexuales y reproductivos, y cuando se reconoce, o las personas que lo reconocían dentro de los diferentes actores, lo asociaban más a movimientos sociales, más hacia redes externas que con la familia, con la escuela, con los derechos propios que ellos, digamos, que tienen como población. Bueno, ya en las conclusiones identificamos que, bueno, la educación sexual integral sigue siendo insuficiente, existen pues conocimientos, pero persisten mitos también y prácticas de riesgo que son importantes y que dan paso pues a desenlaces que ya conocemos en salud pública que debemos empezar a mitigar, que la comunicación familiar es frágil y aunque el 70% de los padres de los estudiantes habla con sus padres, el diálogo es limitado por los tabúes y temores y es muy enfocado no hacia la toma de decisiones y hacia el fortalecimiento de las habilidades para la vida, sino más orientado hacia las características biológicas y hacia tal vez el uso de métodos anticonceptivos. Y que prefieren siempre hablar en términos de del porcentaje que habla con sus padres, prefiere hablar con la madre, ¿no? Porque identifica que hay de pronto mayor cercanía, que va a haber menor juzgamiento, menor cuestionamiento respecto a las prácticas y que muchas veces digamos que también lo encuentran este rechazo o estos cuestionamientos también en el ámbito escolar. La transdisciplinariedad, pues por supuesto en este caso es indispensable, nos permitió integrar pues las voces de estudiantes, de los padres, de los docentes, pero también de los profesionales de la salud y el ámbito escolar, de los docentes, del área de orientación, del área administrativa, y eso nos permitió comprender cómo se presentaba este tema de la educación sexual integral en los diferentes colegios que participaron. Entonces nos permite, por supuesto, la transdisciplinariedad, como lo decía hace un momento también la profesora Luisa, nos permite comprender el problema en mayor profundidad y en toda su complejidad, sobre todo para promover soluciones mucho más pertinentes. Bueno, lo más importante de este proyecto pues es que los hallazgos que pudimos identificar en los diferentes estudios no solamente se limitaron a los datos estadísticos, que por supuesto fueron importantes porque nos permitió tener un contexto de las necesidades y de los requerimientos, pero también de las preferencias y valores que tenían tanto estudiantes, padres y docentes de las diferentes regiones que participaron. Entonces nos permitió integrar voces y experiencias de diversos actores para poder
desarrollar desde esa perspectiva transdisciplinaria un programa de educación sexual para docentes, padres y estudiantes de los diferentes colegios, donde integramos esos saberes clínicos de nuestro equipo de trabajo, los saberes sociales, comunitarios, ¿cierto? Donde se aportaron esos conocimientos sobre anticoncepción, salud reproductiva. Desde febología, el doctor Ferney nos permitió comprender la sexualidad en la etapa de la adolescencia, considerando pues cuáles son los cambios físicos y emocionales que se dan dentro de esta etapa. Desde la epidemiología, entonces, por supuesto que nos permitió identificar todo ese contexto que hicimos en un primer abordaje cuantitativo y que nos permitió entonces el desarrollo del programa aterrizado a la realidad de la población. Desde enfermería y como salubristas, pues tradujimos todo ese conocimiento y toda esa información que recopilamos desde las dos dimensiones en un cuidado más cercano y en las estrategias pedagógicas que fueran accesibles, conectando, ¿no?, todos los esfuerzos que se realizaron en nuestra investigación con los recursos que teníamos institucionales, tanto desde la universidad como de los diferentes colegios. Entonces articulamos y generamos todo el programa para que integráramos a todas las disciplinas, pero también a todos los actores que participaron en nuestro estudio. Entonces, desde estas disciplinas, vemos cómo podemos construir con la comunidad específicamente un proceso educativo que no es excluyente, ¿cierto?, que es culturalmente pertinente, pero que además también está orientado a la transformación de esas prácticas. Entonces, en la transdisciplinariedad, lo que se espera no es solamente que las disciplinas den respuesta aislada al mismo problema o que se integren para encontrar un fenómeno, sino que también busque la transformación a través de la integración de sus saberes y del trabajo conjunto, donde nos reconocemos cuál es la riqueza del saber de cada una de las disciplinas y cómo las integramos en el desarrollo en este caso de programas, pueden ser de políticas también, en este caso del programa de educación sexual integral, donde pues facilitamos, ¿no?, ese diálogo entre los diferentes sectores, entre las familias, la escuela y el sector salud. Aquí vemos cómo ya luego de la etapa de investigación desarrollamos como tal todo el programa, junto con los colegios participantes, que estaba ya aterrizado o adaptado a esos contextos particulares, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Esa era la experiencia que teníamos para contarles el día de hoy. Bueno. Muchísimas gracias a nuestra ponente, a la enfermera Alexandra, por tan valiosa presentación que nos ha mostrado, que ha compartido el día de hoy, así como a la doctora Luisa también. Abrimos un espacio de diálogo con nuestra audiencia. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario o hacer algún aporte, este es el momento para realizarlo. ¿Alguien desea? Bueno, mientras tanto, yo sí les quiero hacer una pregunta a las ponentes, y es que desde su experiencia, me gustaría que nos comentara cuáles han sido aquellos principales aprendizajes, desafíos, logros, ¿cierto? En todo este proceso de las investigaciones con este enfoque intersectorial e interdisciplinario en enfermería. Bueno, si quieres yo, Luisa. Bueno, en términos de aprendizajes, bueno, ese no es el único proyecto que hemos desarrollado en el grupo Perspectivas del Cuidado de la FUCS. De manera transdisciplinaria, en general en todos los proyectos en los que buscamos que converjan estos diálogos, partimos del hecho de que cuando hacemos una identificación y la descripción del problema, intentamos que se haga una identificación y una descripción no solamente desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva y la integración de diferentes disciplinas
e incluyendo a la comunidad o incluyendo a la población que está experimentando el fenómeno como tal. Eso nos ayuda inicialmente a partir de una pregunta de investigación mucho más cercana, mucho más profunda, a entender que los problemas en salud son mucho más complejos de lo que parecen ser y que realmente si nosotros queremos hacer transformación, debemos hacer integración de las diferentes disciplinas, pero también, como lo mencionaba Luisa, de los diferentes sectores. De manera que pues esas transformaciones sean reales y sean sostenibles en el tiempo. Como desafíos, bueno, creo que el tema de los recursos me parece que es como uno de los desafíos importantes. A veces nosotros cuando planeamos una investigación transdisciplinaria o en colaboración, ¿cierto?, intersectorial, pues requerimos de mayores recursos y el tema de financiamiento me parece que es un desafío importante, digamos que hacer uso de las diferentes convocatorias, de las diferentes fuentes de recursos que pueden tener las instituciones o los diferentes sectores, creo que es la clave, pero como profesionales de la salud creo que nos hace falta formación en la gestión y en la adquisición de esos recursos. Entonces ese me parece que es un desafío. Y como logros, pues digamos que en la misma línea del aprendizaje, que estas investigaciones no solamente pues generan esas publicaciones que nos permiten ascender como grupos, ¿cierto? Y divulgar, por supuesto, el conocimiento para que haya un aporte específico, sino que también, pues en este caso, desarrollamos un programa que era contextualizado a las necesidades de cada uno de los colegios, de los diferentes municipios que participaron, y que eso favorece sobre todo el rol de enfermería, ¿cierto? Como puente con otros sectores. Sobre todo que a veces se nos olvida que, o incluso se ha perdido esa figura de enfermera escolar que debería existir, que debería retomarse, y que pues es importante para la articulación y para el desarrollo, por ejemplo, de estos contenidos. Aquí en nuestra investigación puntualmente pudimos observar que sí es necesario que haya un profesional de la salud, ¿cierto?, que esté en contacto con las instituciones educativas y que pueda resolver esas dudas, tanto de los docentes como de los padres, incluso de la institución, de cómo abordar el tema cuando hay tabúes, cuando hay resistencia comunitaria, ¿cierto? Digamos que un poco actuamos como actores neutrales, ¿sí? Y actores que tienen todavía credibilidad dentro de la comunidad. Entonces, creo que ese fortalecimiento del rol de enfermería en los diferentes sectores es uno de los logros importantes de estos trabajos interdisciplinarios. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que de mi parte, uno de los grandes aprendizajes que me dejó la experiencia es que como disciplina, como enfermería, nosotros no podemos ya, digamos que limitarnos a trabajar nosotros mismos con nosotros mismos. Necesitamos empezar, digamos que ampliar nuestras miradas, ¿cierto?, trabajando en articulación con los otros sectores que tienen otras miradas, tienen otros saberes, tienen otros conocimientos, pero adicionalmente tienen otros recursos que capaz, como decía Alexandra, como investigadores a veces nos vemos limitados, pero trabajando de manera articulada podemos hacer posibles, digamos que, las acciones con un gran impacto, ¿cierto?, en las poblaciones. Esto también nos permite, digamos que este trabajo articulado, el poder ser o tener una mayor visibilidad de la disciplina. Muchas veces uno o terminan diciendo una enfermera y usted qué está haciendo acá y por qué está haciendo esto, trabajando con otros sectores. Yo no sabía que enfermería pudiera hacer esto y yo no sabía tampoco el gran impacto, ¿cierto?, que una sola enfermera haciendo una muy buena gestión, entablando relaciones, digamos que de confianza con otros sectores, puede en realidad
llegar a hacer unas verdaderas transformaciones en las poblaciones con los problemas específicos en las territorialidades en donde se están viviendo estas problemáticas. Ese como un gran aprendizaje y como también un gran reto para toda la disciplina de poder digamos que seguir pensando en proyectos de manera articulada con otros sectores para poder, digamos que, llegar a más población. Ese también sería, pues, digamos que el gran desafío. Sin embargo, dentro de los grandes desafíos también es poder mantener esas relaciones y esas articulaciones con los sectores, ¿cierto? Y para eso, como decía la profe Alexandra, tenemos que desde el pregrado tener esa formación para realizar una muy buena gestión y que esas articulaciones sean, digamos que, trascendentes en el tiempo y nos permita, digamos que, no solamente trabajar en un solo proyecto, en uno solito, sino que a futuro cómo nos vamos proyectando, ¿cierto?, con la misma comunidad para seguir, digamos que, creando estas transformaciones. Muchas veces, y creo que también dentro de los grandes desafíos es no solamente quedarnos en la parte institucional y de los ministerios, ¿cierto?, es secretarías de salud, secretarías de educación, secretaría de ambiente, sino también cómo traemos a la población que está viviendo esa problemática para que esa población también nos aporte de sus ideas y también nos aporte, ¿cierto?, de esas posibilidades de poder transformar en sus propias vidas. Muchas veces nos quedamos acá, sector educativo, con supuestamente los más estudiados, ¿cierto?, los que supuestamente más conocen, pero dejamos a un lado y por último a la población. Entonces también debemos aprender y tener las herramientas para que esa población o esa participación de la población también sea un elemento central dentro de esas estrategias que se implementen. Y dentro de los grandes logros, creo que ya es un gran logro que, por ejemplo, investigaciones como las que ha realizado la profe Alexandra y como las investigaciones o con la experiencia que yo tuve con mi experiencia, con mi tesis doctoral, es un gran logro que ya como disciplina nos estemos ampliando, ¿cierto?, a trabajar con otros sectores y con otras disciplinas que nos van a dar, digamos que, o nos están dando ya sus miradas, sus perspectivas y saber que lo que yo les decía, muchas veces, y como lo dijo Alexandra, los problemas de salud tienen trasfondos muy complejos que nosotros solitos como profesión a veces nos vamos a quedar cortos, pero no vamos a estar cortos si, por ejemplo, reunimos a un grupo de creativos, de personas soñadoras y transformadoras que nos ayuden a pensar, a dar soluciones a esas problemáticas complejas que tienen nuestras comunidades. Muchísimas gracias a nuestras ponentes. De verdad que es muy enriquecedor estos espacios en los cuales nos dan a conocer sus experiencias y pues en ello podemos concluir que la transdisciplinariedad y todo lo que emerge en la intersectorialidad, se ve que es una necesidad, ¿cierto? El implementarla y que asimismo enfrenta pues múltiples retos institucionales, múltiples retos pues metodológicos en los cuales pues puede destacar quizás esa falta de espacio de diálogos, ¿cierto? Entre las mismas disciplinas, entre los sectores y entre los actores sociales. Podemos concluir también que superar estos desafíos pues implica aprender pues a valorar también este conocimiento que nos generan esas investigaciones y esas experiencias que ustedes hoy nos compartieron pues para el beneficio de la propia comunidad. Asimismo, podemos ver que este tipo de investigaciones abre oportunidades, ¿cierto?, para ese reconocimiento de ese saber diverso, ¿sí? Poder innovar en las políticas públicas, poder mirar aquellas soluciones que se pueden generar desde una parte contextualizada, pero asimismo que pueda ser sostenible hacia la necesidad real de la comunidad, de la población. Y podemos también identificar que desde la parte del entorno educativo se debe promover esa formación más crítica, esa formación más reflexiva y esa formación más comprometida
frente a esa necesidad. Muchísimas gracias y pues para culminar pues me permito decir como aquel pensamiento que nos daba Edgar Morin, que nos dice que el pensamiento complejo es la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, reconociendo que el mundo es un todo inseparable en el que las partes interactúan e influyen mutuamente. Podemos ver que la transdisciplinariedad no es una moda, sino una necesidad de la inteligencia contemporánea. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este webinar. La verdad que en nombre de la Red Cronifan agradecemos profundamente a nuestras ponentes por sus aportes tan enriquecedores, por contribuir a este espacio constructivo, a este espacio, una construcción colectiva de conocimiento. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos, por participar y les invitamos a estar atentos a futuros encuentros con los temas de interés académicos que nos trae la Red Cronifan. Finalizamos esta jornada con la convicción de que la investigación transdisciplinaria e intersectorial no solo es posible, sino necesaria para poder enfrentar aquellos desafíos complejos de nuestra sociedad. Muchas gracias por su presencia, por su participación y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.